Y digo desgraciadamente porque esta temática es tan amplia que implicaría hacer seminarios, ¿no? Que nos pueden llevar varios años, ¿no? Y yo creo que ni siquiera con eso vamos a cubrir, ¿no? Esta pregunta, ¿no? O este tema que nos trajo el día de hoy, pero también es importante cómo se han venido desarrollando ciertos elementos, ¿no? Que como lo señalaron con los clásicos, de hecho la palabra dialéctica, cuando hablamos de dialéctica siempre nos recuerda a Hegel, ¿no? O por lo menos estamos hablando de los últimos 300 años, ¿no? Ya vimos que Hegel pues hablaba de la dialéctica, de que la dialéctica pues es la ciencia filosófica que estudia las leyes del movimiento, ¿no? De los cambios, de la transformación. Pero también Hegel pues tenía digamos tenía condicionantes, pues, porque Hegel venía de una camada digamos todavía con esa reminiscencia absolutista, ¿no? En aquel tiempo de lo que era Alemania, o que más bien ni siquiera era Alemania, porque no estaba unificada, ¿no? Era Prusia y eran otros estados que aún no se conformaban como una sola nación. Entonces, el estado prusiano pues era un estado pues autoritario, recalcitrante, y de esa manera pues apelaba, ¿no? a los pueblos sin historia, ¿no? Es decir, a esos pueblos que como si fuera por decreto divino o de manera predeterminada, que están condenados pues a ser colonizados o a ser sojuzgados o sometidos, ¿no? Entonces, en ese sentido Hegel pues también creía que la enajenación, en este caso de la idea o del espíritu, porque él era idealista, esa era su atadura, ¿no? Entonces él pensaba que cuando la idea se convertía en sociedad, en naturaleza, pues estaba, digamos, no se reconocía a sí misma como idea, ¿no? Estaba enajenada, él le llamaba. Y ya cuando volvía de ese círculo, del punto de origen del círculo, cuando volvía a ser idea o espíritu, ya estaba desenajenada. Entonces, la dialéctica originalmente no era así, no interpretaba los cambios ni las transformaciones. La dialéctica, de hecho, viene del griego, dialegos, que en español significa dialogar o discutir. En aquel entonces, en la Grecia clásica me refiero, ellos creían que para aproximarse a la verdad, una persona que debatía tenía que contradecir los argumentos de su adversario, y de esa manera creían que con esa discusión o con ese debate o esa polémica podían llegar a un producto, una conclusión en la que podían llegar a esa verdad. Entonces, hasta la misma dialéctica es dialéctica, ¿no? Porque cambió, porque mutó, porque se transformó. Eso por un lado. Se me hizo muy interesante lo que dijo Isaac, porque también la filosofía, la religión tiene su lado filosófico. En ese sentido, la humanidad, cuando Augusto Comte hablaba del espíritu positivo, él decía que en una primera etapa de la humanidad era una humanidad fetichista, ¿no? Que no tiene que ver con el concepto que usó Marx más adelante. Para él el fetichismo que manejaba Augusto Comte hace alusión a que la humanidad en sus primeros pasos no era capaz de explicarse los fenómenos que se daban en la naturaleza, como lo explicaba Gregorio, ¿no? Entonces, bajo ese entendido,
pues ahí una erupción volcánica, una lluvia, un temblor, un huracán o cualquier otro fenómeno que se nos venga a la cabeza, pensaban que eran porque lo inducían los dioses, ¿no? O unos seres sobrenaturales. Entonces, es por eso que se dio tanta diversidad, ¿no? En el tema religioso y en el